Hola, mi nombre es Adolfo Guzmán. Este es mi video explicando un poco más sobre mi investigación que hice en la materia de metodología de la investigación. Que la pregunta era: ¿los futbolistas extranjeros que han jugado en el fútbol mexicano desde el 2010 hasta la actualidad ha afectado el crecimiento del futbolista mexicano? Esta pregunta es muy común que se la hagan los medios de comunicación como aficionados. Porque realmente esta pregunta yo creo que desde hace muchísimo tiempo ha venido tocando las cabezas de los aficionados como yo y como comunicólogos que se dedican al deporte. ¿Por qué? Porque han venido muchos extranjeros a jugar en nuestro país y realmente yo siento que el futbolista mexicano se ha quedado estancado, como lo veníamos diciendo en los demás trabajos que veníamos entregando. Lo que le pasa al futbolista mexicano de hoy en día es que también se alza mucho por los medios de comunicación. Como les repito, ha venido mucho futbolista extranjero muy bueno a jugar aquí en nuestro país, pero si nos enfocamos del 2010 al 2020, que es una década, mucho futbolista extranjero ha venido tanto a México, ha hecho algo en México y se ha ido al extranjero con un buen renombre y ha jugado en buenos equipos. Ejemplo, Nicolás Castillo, que jugó para Pumas y se fue a Benfica. Al igual mismo Marchesín, Mateus, que venían de América y se fueron al Porto. Guido Rodríguez, que también jugó en América y se fue al Betis. Etcétera, hay muchos jugadores y yo siento que también los extranjeros han venido a nuestra liga a hacer ese brinco al extranjero. ¿Por qué? Porque como que también gracias a ellos hemos hecho que nuestra liga sea más competitiva, más llamativa, más comercial, si le quieren decir. Lo hemos dicho en anteriores trabajos que lo que le pasa al futbolista joven es que a veces algunos equipos no apoyan a la cantera. Como ejemplo, Tigres es uno de los equipos que no ha apoyado nunca a su cantera. De hecho, es uno de los equipos mejores pagados del continente americano, pero es un equipo que no apoya nada a su cantera. Para nada, para nada. El caso muy común, un caso muy reciente, es el de Jorge Espericueta, un seleccionado sub-17, campeón del mundo en el 2011 más o menos, cuando fue la generación su generación del 2011, como Julio Gómez, Marco Fabián, Carlos Fierro, todos ellos. Él jugaba en Tigres, pero nunca tuvo un apoyo como tal. Si hubiera tenido un apoyo como tal, como en Pachuca, como en América, Chivas, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. El caso muy reciente, acaban de contratar a un francés que igual es campeón del mundo, que hace unos 3 años fue campeón del mundo. Contrataron a André Pergignac, uno de sus mejores goleadores actualmente, pero nunca han sacado un jugador de cantera y que lo hayan migrado a Europa. En el caso como Pachuca, que sí es esos equipos que sacan jugadores desde su cantera y los llevan al extranjero. El caso como Hernández, Herrera, el mismo Lozano, Pizarro. A lo mejor Pizarro no brincó de México a Estados Unidos, bueno, de Pachuca a Estados Unidos, pero sí Pizarro hizo una buena dupla con Dan, con el Moguti. Tanto fue así que en el 2016 Pachuca fue campeón, o sea, con su cantera, porque sacó, en ese tiempo estaba Dan, el mismo Lozano, el mismo Pizarro, Gutiérrez es otro jugador que se emigró a Europa apenas hace unos años. El América también no se queda atrás. América es uno de los equipos que también migran, jugadores migran a Europa desde la cantera. El caso de Diego Reyes, Jiménez, Edson, Omar Gobea, Diego Lainez. Igual Chivas, también Chivas ha sacado muchísimos. Yo siento que cuando Chicharito se fue al extranjero es cuando voltearon los equipos extranjeros a voltear a México. Habíamos tenido nombres pues muy importantes allá en Europa, ya como Rafa Márquez, que es uno de los exponentes
muy marcados en Europa, que dejó una huella en el Barcelona, fue uno de los mejores futbolistas, pero pues no es de la década que estamos hablando, sino hablamos de nuestra década, 2010-2020. Yo creo que Chicharito ha dejado una buena huella, pasó por Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, pasó por el Sevilla, o sea, ha pasado por grandes equipos europeos. El mismo caso de Miguel Ayun, regresó a México, jugó en América, él no viene de la cantera, pero aventó a Miguel Ayun al extranjero, mismo Pablo Barrera, o sea, muchos futbolistas que les digo, han salido de la cantera de esos equipos que son equipos grandes que deben de ellos como canteranos sentirse un poco más presionados porque pues vienen muchas personas a competir, ¿saben? O sea, Jiménez venía con una dupla de Chucho Benítez. Chucho Benítez era uno de los mejores goleadores del América y uno de los mejores referentes del equipo ecuatoriano. O sea, estamos hablando que era un buen extranjero. Y es una buena dupla con Jiménez. Y a pesar que Jiménez llevaba muy poco tiempo de haberse debutado, fue una dupla perfecta. El mismo Mosquera con Diego Reyes, defensa y un defensa joven, un defensa experimentado, un defensa apenas aprendiz, porque también Diego Reyes llevaba muy poco cuando estuvo a su lado con Mosqueda, el Maza Rodríguez, que Maza Rodríguez también es uno de los jugadores que pues ha forjado muchísimo en México y realmente también ya fue a Europa, ¿no? Ya tiene experiencia europea. Creo que hoy en día, sin temor a equivocarme, somos la generación que tenemos hoy en día. Es una generación muy importante, una generación que son, algunos tienen 23 años y son muy referentes en su equipo. Anteriormente yo lo veía más imposible, como por principios de 2010, 2012, 2013 más o menos, jugadores de esa edad que fueran referentes. Hoy en día hay jugadores como Córdoba, Carlos Rodríguez, mismo JJ Macía, el mismo César Montes, Alvarado, Santi Jiménez, que Santi tiene 20 años, 21. En fin, hay una generación que actualmente van a jugar los Juegos Olímpicos en Tokio y esa generación se espera muchísimo porque realmente esos jugadores ya son referentes de su equipo. ¿Qué es lo que pasaba en el 2010? ¿Cuál es lo que cambiaba de esa generación del 2020 al 2010? La generación del 2011, la que fue campeona sub-17, sí, fue campeona, muy bien, chido. Pero también fue mucho el impulso, mucho referencia que los medios le dieron a esta generación, le dieron mucho revuelo. Tanto es así que en esa camada salió grandes futbolistas que pudieron hacer grandes cosas en la selección mexicana, tanto de su equipo, pero no, se quedaron en eso, en promesas, como el caso de Julio Gómez, Carlos Fierro, Marco Antonio, el mismo Marco de Bueno, Antonio Briseño, que a lo mejor de los que más destacaron para mí fue Fierro, Marco Antonio y Briseño. O sea, tres futbolistas. Julio Gómez en una entrevista decía que él llegaba a los entrenamientos de Pachuca y no entrenaba por lo mismo, porque él sabía que era Julio Gómez el que le dio un título a la selección mexicana, el que fue referente en la selección mexicana. Él ya no necesita entrenar porque ya había sido campeona. ¿Y por qué sucede eso? Porque le dieron muchas luces, como le podemos decir. Pues sí, le dieron muchos espectáculo a este joven, a este jugador cuando tenía 17 años, en su pleno apogeo, cuando apenas estaba creciendo y realmente no había hecho nada en el fútbol mexicano. Sí, hizo algo en la selección, en la sub-17, pero eso lo tuvo que haber forjado para llegar a ser alguien importante. Hoy en día Julio Gómez es uno de los jugadores que desapareció. Hoy en día Julio Gómez, la última vez que se supo, está en Estados Unidos jugando en una división de Estados Unidos. Yo siento que los medios lo inflaron muchísimo, lo hicieron que todos volteáramos a ver a estos jóvenes y se quedaron en eso, en promesas, porque esa generación no brilló para nada. No hay un jugador que haya resaltado, solamente 3 de 23 jugadores que fueron al mundial que se disputó aquí en México. Se esperaba muchísimo de varios jugadores que sonaban en ese entonces y de esos jugadores no hay nada. Hoy en día tienen 30 años más o menos.
y se quedaron en eso. De hecho decían que en el 2018, 2018 era el Mundial de México. ¿Por qué? Porque se querían juntar la selección del sub 20, del sub 17 del 2005 a la sub 17 del 2020, 2011 que diga. Las querían juntar porque ya habían sido campeonas del mundo y querían armar un equipo competitivo. No se logró por lo mismo, porque no tenían una... La generación del 2011 se quedó en eso, en una generación prometedora. Y lo que hoy creo yo que las estadísticas hablan por sí solo, los hemos visto, creo que los jugadores están más mentalizados, que a pesar que tienen extranjeros en su equipo, están pelea y pelea y pelea, y tanto es así que también el fútbol mexicano ya bueno, los altos mandos también ya están apoyando más al futbolista mexicano que antes no se veía, que están reduciendo que el jugador extranjero, cuántos jugadores extranjeros puedes registrar en tu equipo. Antes eran 11, después se redució a 10, después a 9, hoy en día solamente pueden registrar a 8 jugadores extranjeros, entonces le dan más oportunidades. Y además hace unos años abrió una política que mínimo para jugar a liguilla un jugador de cantera tenía que jugar mínimo más de 1500 minutos más o menos para poder jugar liguilla. Si ningún jugador, si el equipo que llegara a liguilla no cumplía eso, estaba descalificado automáticamente. Y muchos equipos sacaron a sus canteranos. Es lo que les digo, tanto es así que sacaron a Ricardo Alvarado, César Montes, Córdoba, Antuna, muchos jugadores que venían ya de equipos de reservas destacaron. Y pues yo sí tengo mucha fe que esa generación que se va a Tokio, esa generación que viene, nos va a hablar muchísimo en este Mundial Qatar 2022, porque realmente tienen mucha experiencia. Algunos ya necesitan migrar a Europa, yo siento la verdad, como Antuna, como el mismo Charles Rodríguez, Córdoba, Santi Jiménez en ese proceso está, JJ Macías, César Montes, Calderón, Jorge Sánchez, que es un buen lateral. Toda esa generación, la verdad, ya necesita irse a Europa para tener más competencia y que agarren más conocimiento y más experiencia, y que en el mundial pues no nos afecte, ¿no? Y pues la verdad, yo siento que vamos a tener una buena selección. Yo siento que además los medios influyen muchísimo en el crecimiento del futbolista mexicano, como hemos dicho en trabajos anteriores. Lo malo del medio mexicano es que un jugador sale y lo comparamos como con Messi, Cristiano Ronaldo, cuando realmente apenas el chavo tiene un buen partido y ya lo estamos comparando con jugadores de renombre muy importante que han hecho al ser el fútbol muy importante. O sea, no podemos que sale un jugador que librea bien y ya lo decimos el nuevo Messi. Pues no, hay que darle tiempo, hay que darle su espacio para que él se acomode y se forje. Así ha pasado, creo que los futbolistas que hoy en día están en selección mayor, que son referentes de sus equipos, a pesar que tienen 23 años, 20, porque se les olvidó, no se les ha metido en la cabeza que son grandes promesas, sino que ellos están haciendo lo que les gusta, jugar fútbol. Tanto es así como cuando salió Diego Lainez, te decían, el nuevo Lionel Messi. Sí, tiene cualidades, tiene habilidades, pero cuando no jugaba, la promesa que nunca se va a dar, sobrevalorado. Y hoy en día que el chavo tiene un buen nivel, ya, es el nuevo Messi otra vez. O sea, no debemos ser así, debemos darle sus espacios, su momento. Sí, el chavo está en crecimiento, tiene 21 años. Sí, yo sé que a los 21 años a lo mejor grandes promesas ya estaban en otros equipos. Sí, pero ya te demostró que en su equipo en el Betis está demostrando unas cualidades geniales. En la selección está haciendo cosas magníficas a sus 21 años. O sea, si lo dejamos crecer a su tiempo, no me quiero esperar qué pueda pasar con varios jugadores. Edson Álvarez es muy bueno, lo comparamos con Rafa Márquez, luego le digo, el nuevo Rafa Márquez mexicano.
Sí, cada quien tuvo su momento. Sí, Edson Álvarez es un magnífico jugador, tanto es así que en el PSV Eindhoven le ha costado su lugar y ha conseguido su lugar por trabajo, sudor, estar en los entrenamientos duro y duro. El mismo Héctor Herrera, cuando se fue al Atlético de Madrid, no, lo peor que pudo hacer, cuando tiene un buen partido, lo mejor, el mejor mediocampista, que no sé qué. Entonces le digo, carajo, hay que esperarnos. Y pues yo siento que esto, que los extranjeros han traído competencia, han traído diversión al fútbol, han traído más mercadotecnia y, y pues eso es lo que yo pienso con toda la investigación que he hecho. Creo que en conclusión, no, creo que a veces le echamos la culpa a otros cuando realmente los culpables somos nosotros mismos. El alto directivo siempre le echa la culpa al extranjero cuando realmente ni los altos directivos quieren apoyar a las canteras. Equipos como les digo, Monterrey, el mismo Tigres, que es un equipo que es muy raro. Creo que equipos como Atlas, América, Pachuca, Chivas, mm, ¿quién más? El mismo Pumas en su momento. Son canteras muy buenas, canteras muy padres. Siempre en las inferiores de las selecciones, siempre ves que hay más de Pachuca, Atlas y Chivas. O sea, porque son jugadores, son canteras muy buenas. Pero yo siento que, como les repito, el futbolista extranjero trajo mucha competencia y trajo que el mexicano, que el futbolista joven mexicano crezca esa compatibilidad contra ellos. Porque les digo, hoy en día yo creo que estos jugadores de sub-23 sí le llaman más la atención a un jugador de sub-23 que a un extranjero, la verdad. Y pues esto es mi pensar, mi todo lo que he investigado, eso es lo que yo es.